Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Escuela de Profecía te trae la verdad presente. Les saludo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes y a nuestros hermanos que también nos ven en el mundo. Bienvenidos a nuestro programa de esta noche. Una vez más, estamos transmitiendo desde el distrito de Los Olivos de Lima, Perú, Avenida Universitaria y Marañón como referencia, saliendo para todo el mundo. Bendiciones, mis hermanos. El título del tema para esta noche es Judas, ¿traidor o mártir? Es una de las preguntas que nos ha llegado. Si nosotros estudiamos la Biblia, vamos a encontrar que Judas es mencionado muchas veces en la Biblia. ¿Hay alguien aquí que se llame Judas? Yo creo que nadie. Es un nombre muy temible en los tiempos después de Cristo. Pero antes de Cristo, Judas había varios y no era un nombre malo. Pero Judas en el tiempo actual es sinónimo de traidor, sinónimo de mal amigo, de difamador. Cuando tienes un amigo o un hermano o cualquier persona que te haya dado la espalda, o que te enteres que está hablando de ti a tu espalda, que está conspirando de ti, se le llama Judas. Pero el nombre Judas es un nombre que proviene de la palabra hebrea Yehudá. Es una palabra hebrea, Yehudá, que su significado es alabanzas sean dadas a Dios. O sea, no es un nombre de no es un nombre de algún personaje que el nombre habla mal de él, no. Es un adorador de Jehová. El nombre Judas es un nombre que se le colocaba a las personas que realmente eran adoradores de Jehová, que buscaban a Jehová. En el hebreo, en el tiempo bíblico, en los tiempos bíblicos, a las personas le colocaban nombres que debían venir con el comportamiento de una persona, que tenían que ver con él, con su carácter. Así que Judas, en principio, Judas es un adorador de Jehová. Es alguien que no está destinado, según lo que hace, o tachado como un hombre malo al principio en la Biblia. Iscariote, por ejemplo, porque él era Judas, ¿qué? Iscariote, ¿verdad? Iscariote significa hombre de Quiriot. Quiriot era una ciudad de Judá. Los hermanos que están viendo a través de las redes van a salir en pantalla para que ustedes vean, si quieren más información sobre dónde quedaba ese sitio geográficamente hablando. De hecho, tenía una frontera cerca a Fenicia, pero ustedes van a ir viéndolo ahí en pantalla. Yo quiero avanzar esta noche y mencionar los grandes privilegios que tenía Judas. Hermanos, Judas tenía varios privilegios envidiables por cualquiera de nosotros y envidiables por cualquiera de los hombres del pasado, envidiables por cualquier profeta, por cualquier hombre que haya vivido sobre la tierra. Judas tenía varios privilegios, de los cuales yo he enumerado esta noche 8 privilegios que tenía Judas, que ustedes van a ver que cualquiera no puede tener estos privilegios. Primer privilegio que tenía Judas en su vida: él fue escogido directamente por Jesús. Escuchen el privilegio que tenía Judas:
él fue escogido, ¿qué? Directamente por Jesús. A Judas no lo escogió un profeta. A Judas no lo escogió un rey. A Judas le escogió para reclutarlo dentro de sus filas el mismo Señor Jesucristo. Acompáñenme al libro de San Lucas, en el libro de Lucas, el capítulo 6. Permítanme leer el verso número 12 al 16. Son versos cortos. Voy a leer Lucas 6, 12 dice lo siguiente: en aquellos días él fue al monte a orar, está hablando de Jesús, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo, a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ese Lucas escribe después de la muerte de Cristo, inclusive de la muerte de Judas, y no se quiere perder la parte allí de decir el traidor para identificarlo. Pero si ustedes van a ver aquí, el que en realidad escoge, recluta a Judas, es el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús llamó a Judas de en medio de muchos discípulos. Dice la Biblia que Jesús en medio de muchos discípulos seleccionó solamente a 12. Y uno de esos 12, ¿quién era? Judas. Judas era uno de esos 12. Yo les hago una pregunta. ¿No es un privilegio haber sido escogido directamente por Jesús para formar parte de 12 hombres para escuchar los sermones de Cristo? ¿Cómo habrá sido si hubiese una máquina del tiempo? Saben que mi deseo mío sería viajar a escuchar uno de los sermones de Cristo. ¿Cómo habrá sido oírle a ese hombre con tanta sabiduría, inteligencia? Cómo detallaba las profecías, la Biblia. ¿Cómo habrá sido ver al Salvador mismo, al Dios hecho carne, predicando y siendo tú uno de los privilegiados? Muchos profetas hubieran querido tener ese privilegio. Dice la Biblia que muchas personas anhelaron ver el día de Jehová, el deseado de todas las gentes. ¿Saben que en la Biblia, no sé si en el libro de Amós, dice que el deseado de todas las gentes? Me pueden corregir en los comentarios si estoy equivocado, si es el libro de Amós. El deseado de toda la gente. ¿Saben de quién está hablando? De Jesucristo. El deseado de todas las gentes. Mucha gente quería ver a Cristo, inclusive verlo, vivir en la época de Cristo, cuando nació, cuando estuvo en su ministerio. Una vez Zacarías en el templo dijo: ahora sí puedo morir en paz porque he visto ¿a quién? Al Mesías. Mucha gente quiso solo verlo. Mucha gente quería estar cerca de él. Dentro de la multitud había gente que se empujaba por querer estar cerca de Cristo. Y Judas estaba dentro de el ministerio personal que tenían. ¿Quiénes? Ellos mismos. Jesús les daba a ellos un sermón extra que no le daba la multitud. Y Judas estaba allí dentro de los 12 porque él era un adorador de Jehová. Judas era eso. No soy el abogado de Judas, pero quiero decirles que Judas, todo lo que voy a mencionar aquí, vivió una vida muy cercana a Cristo. Miren, otro de los grandes privilegios que tenía Judas es que Judas era parte del ministerio que Cristo
había seleccionado solamente a 12 hombres. Y ese ministerio era un ministerio encargado para que ellos sean los testigos oculares y vayan por el mundo con gran poder, con grande autoridad. Pero uno de ellos era Judas. El libro de Hechos, el capítulo 1, dice así el verso número 17. Hechos, el capítulo 1, dice el verso 17, hablando de Judas: y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Saben qué Pedro dijo? Judas era contado como uno de nosotros. Y él tenía un ministerio. Ese tenía es en un tiempo pasado. Él tenía, pero ya no lo tenía ahí. Él tenía parte del ministerio que Jesús encargó a sus discípulos. Él era parte. Qué privilegio que cualquier hombre anhelaría, tendría una envidia santa de ser parte del ministerio de que Cristo vino a dejar. Ahí estaba Judas. ¿Es o no es un privilegio? ¿Qué más? Era de confianza del Señor. Era de confianza. Por eso él era el tesorero del ministerio que tenía Cristo. Juan 13, 29. Miren, permítanme leer el libro de Juan 13, el verso número 29 dice: porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Judas andaba con la bolsa de dinero que la gente aportaba para el ministerio de Cristo. Judas era el tesorero. Y quiero decirles una cosa: ustedes nombrarían tesorero el que va a llevar la finanza de su empresa, de su trabajo o de cualquier área que ustedes tengan. Yo no creo que nombrarían tesoreros a personas que van a desconfiar. Yo, por ejemplo, no nombraría de tesorero a alguien que tiene problemas, que no tiene problemas muy bien con estar bien delante del Señor. Tiene que ser de confianza de la iglesia, ¿verdad? Judas era de confianza. Él era el tesorero. Él andaba con el dinero de todo el ministerio de Cristo. Era de confianza dentro del ministerio. Ahora, permítanme decirles una cosa más privilegiada que Judas tenía. En el libro de Marcos, el capítulo 14, el verso 20, yo quiero leer esta noche algo interesante. Marcos, el capítulo 14, el verso número 20, hablando de Judas y del acto de Judas, dice el verso 20: Jesús respondió y les dijo: ¿es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato? Escuchen lo que voy a explicar acá. Jesús estaba cenando con sus discípulos y Jesús dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Y todos empezaron a decir: ¿quién, Señor? ¿Quién es el que te va a traicionar? ¿Quién es él? ¿Y sabes lo que Jesús le dijo? Es uno que moja, ¿qué cosa? Su pan, ¿dónde? En mi plato. Yo soy amigo de todos ustedes, pero creo que jamás, mientras estamos comiendo, yo metería mi mano al plato de ustedes.
A ver cómo está, hermano, y agarrar. No haría eso. ¿Saben por qué? Porque a pesar que somos amigos y conocidos, no tenemos esa confianza. ¿Sabes quién es una persona que puede meter? El día que alguien mete la mano en tu plato, es porque realmente tiene mucha confianza contigo. ¿Sí? Es porque es parte de tu vínculo de confianza. Porque cualquier persona no va a meter su mano a tu plato y va a decir, a ver, ¿qué tal está el pollo? Y va a morder un poco y luego te va a entregar hueso. No. Judas era tanto de confianza con Cristo que es el único que metía la mano en el plato de Cristo, a tal grado que Jesús dijo, es el que mete su mano en mi plato. Y como los discípulos sabían que ninguno de ellos mete su mano en el plato, pues ¿quién era el único? Judas. Judas era alguien de confianza más allá de los 11 discípulos. Judas tenía esa confianza para con el Señor. Ahora, el privilegio que él tenía allí era que él tenía esa confianza, inclusive de hacer lo que les estoy diciendo. Y ser amigo así de Cristo, tener esa confianza así del Señor, debió ser un tremendo privilegio. Ahora, él era amigo de Cristo. Mateo 26:50. Si ustedes leen conmigo el libro de Mateo 26:50, Jesús le dijo a sus discípulos, al único que se refiere en singular la Biblia, al único que se refiere en singular la Biblia, ustedes van a ver que Jesús le llamó individualmente, ¿saben a quién? A Judas, amigo. En el libro de Mateo, ustedes van a ver 26, el verso 50, Jesús le dice a Judas, así cuando Judas lo estaba traicionando, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Esas palabras debieron ser fuertes, porque Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Y Judas lo que había venido era simplemente entregarlo a las autoridades y darle un beso de Judas, de traicionero. Pero el privilegio grande que Judas tenía es que él era amigo del Señor. Ahora, no es eso solamente. A él se le hizo una promesa, a Judas se le hizo una promesa de que él se sentaría sobre un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel como uno de los 12 escogidos por el Señor. Abran sus Biblias conmigo en Mateo capítulo 19. El verso es el verso 28. Jesús habló y dijo estas palabras. Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo esto a sus discípulos: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus, ¿qué cosa? De Israel. Uno de ellos era Judas, seleccionado por Jesús, amigo de Jesús, tesorero de Jesús, el de confianza de Jesús. Él también tenía la misma promesa de cualquiera de los otros 11 discípulos aparte de él. Pero les voy a contar una cosa que probablemente no lo saben todos. Judas tenía un privilegio también. Otro privilegio, ¿cuál era?
Él recibió el Espíritu Santo para sanar. Hermanos, Judas recibió el Espíritu Santo, y eso lo vamos a encontrar nosotros en Mateo capítulo 10. Miren, ahí dice elección de los 12 apóstoles, pero en el verso 1 dice así Jesucristo: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Si ustedes siguen leyendo, van a ver que Judas también andaba echando fuera demonios, sanando enfermos, sanando gente, el cual solamente por el poder del Espíritu Santo es que se podía hacerlo. Jesús en una ocasión dijo que él echaba fuera demonios por el dedo de Dios, y el dedo de Dios en la Biblia se refiere al Espíritu Santo. Y si Jesucristo por el dedo de Dios echaba fuera demonios, quiere decir que cuando sus discípulos recibieron la orden de echar fuera demonios, el poder de echar fuera demonios, lo hacían también por medio del Espíritu Santo. O sea, Judas fue y tuvo el privilegio por Cristo de sanar enfermos. ¿Se imaginan ustedes a Judas juntos con los otros apóstoles caminar y sanar enfermos? Porque el Espíritu Santo, porque Dios les había dado todo poder, toda autoridad de hacer eso. Y de hecho lo hacía. Ahora, no solamente eso, sino que Judas, él era un predicador del reino de Dios, según el libro de Marcos, el capítulo 6. Acompáñeme al libro de Marcos, el capítulo 6. Permítanme leerlo. Dice así el verso número 12 y el verso número 13. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Esto es, los discípulos, y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Si ustedes miran el contexto, ¿saben quiénes hacían estas cosas? Los 12 discípulos, del cual Judas era uno de ellos. O sea, Judas predicaba ¿qué cosa? A los hombres diciéndoles arrepiéntanse. Y para decir eso, tiene que él haber estado lleno del poder y de la autoridad de Dios para curar enfermos, para imponer las manos, para echar fuera demonios, para sanar y para predicar. Porque el hombre no tiene mérito alguno para hacer ese tipo de milagros, al menos que venga la autoridad de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Soy claro en esto, hermanos? Entonces ustedes van a ver que Judas fue escogido por Jesucristo, que él era parte del ministerio, que él era un hombre de confianza y era el tesorero de Cristo, que podía hasta tener tanta confianza de meter la mano en el plato de Cristo, que era amigo de Cristo, que se sentaría sobre uno de los tronos seleccionados para los 12 apóstoles, que él recibió el Espíritu Santo para sanar y echar fuera demonios, y era un predicador de la palabra. Yo les digo una cosa muy importante. Pongan atención. ¿Qué le puede llevar a una persona de tener todos estos privilegios? ¿Qué le puede llevar a una persona de tener todos estos privilegios al suicidio? Díganme. ¿Qué le faltaba a Judas? Tenía todo lo que cualquier hombre en el planeta envidiaría. Tenía todo lo que cualquier predicador de todos los tiempos envidiaría.
Tenía todo lo que cualquier profeta hubiese querido tener. Muchos murieron queriendo ver ese día. Y muchos hemos vivido después de los acontecimientos del ministerio de Cristo. Y siempre hubiésemos querido anhelar ser parte de un ministerio así de tremendo como el que era el ministerio de Cristo. Él era un hombre que no le faltaba nada. Que al lado estaba el Dios de los milagros. Al lado estaba el Redentor, el creador del cielo, el dueño de la plata, el dueño del oro. Al lado estaba el Salvador. Y él era amigo de él. ¿De qué se tenía que preocupar? Yo les voy a decir una cosa que es interesante, pero hay mucha gente en este tiempo que tiene todo. Que tiene todo. Y hay mucha gente que se mata a pesar que no tiene, a pesar que lo tiene todo, no le da sentido a su vida nada. Judas es un claro ejemplo de que él tenía lo que cualquier cristiano en toda la época hubiese querido tener. Y yo quiero contarles esta noche algo interesante. Judas solo tenía en la Biblia descrita una sola debilidad. Escuchen bien lo que voy a decir. Judas tenía muchos privilegios, muchos talentos, muchos dones. Tenía a Cristo a su lado, pero Judas solamente tenía ¿qué cosa? Una sola debilidad. ¿Y saben cuál era la debilidad? El amor al dinero. Ustedes no van a encontrar otra debilidad de Judas. Ustedes no van a buscar que Judas era un borracho. Ustedes no van a encontrar que Judas era un chismoso. Ustedes no van a encontrar que Judas era un cobilón, que él quería comer animales prohibidos. Ustedes no van a encontrar que Judas era un transgresor del sábado. Ustedes no van a encontrar que Judas era alguien que no asistía a las fiestas solemnes, a la luna nueva. Ustedes no van a encontrar eso. Registro de Judas, él no era un mujeriego. El registro de Judas no encontramos nada de eso. Lo único que encontramos de Judas en la Biblia era una debilidad. ¿Y cuál era su debilidad? El amor al dinero. Judas empezó a acariciar en su vida el amor al dinero, tanto que quiero leer en el libro de Juan, el capítulo 12. Miren, Juan, el capítulo 12, el verso número 4 al verso número 6. Miren lo que dice. Y dijo uno de sus discípulos, ¿cuál? Judas Iscariote, por cierto, hijo de Simón, el que le había de entregar. Juan tampoco se salva de decirlo. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidará de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Saben, hermanos? Judas tenía una debilidad, que le gustaba el dinero, amaba la plata, amaba el cash, le encantaba, y él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para tener dinero. No le importa si le tiene que robar al mismo Dios. Él metía la mano en la bolsa de la tesorería del ministerio de Cristo y se metía al bolsillo, y aquí no ha pasado nada. Judas era un ladrón literal, pero se convirtió en ladrón porque él amaba ¿qué? El dinero. Le placía el dinero hasta tal punto de tener una ganancia deshonesta. Yo les hago la Biblia dice que la raíz de todos los males, ¿qué es? El amor a la plata. Tener plata no es pecado. Tener dinero es algo que Dios quiere para todos.
tener dinero no es malo, es bueno. Yo hablaba con uno de mis primos que trabaja en la mina y me decía: nosotros aquí en la mina, siempre que tenemos que pagarle una ofrenda al cerro, yo le digo: ofrenda al cerro, ¿cómo es eso? De que tenemos que darle un presente al cerro, porque el diablo controla el dinero y solo podemos recoger la minería si le damos una ofrenda al diablo para que nos dé el oro. Yo le dije: es una locura lo que ustedes están haciendo. La Biblia dice: mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor. Así que la plata y el oro no es del diablo. La plata y el oro, ¿de quién es? De Dios. La plata y el oro es de Dios. Así que en tu mente no piensas: ay, la plata es del diablo, la plata es cochina, la plata es sucia. No, la plata es de Dios, el oro es de Dios. Si el oro es malo, las calles de la Jerusalén, dice la Biblia, son de puro oro. A Dios le encanta el oro. Por eso es que hasta los muebles que el santuario hacía, mandaba hacer ¿de qué? De oro. ¿Cómo va a ser que él se lo si es algo malo, para qué lo coloque en un lugar tan santo? El problema no es el dinero. El problema es que a veces para buscar el dinero necesitamos hacer trampa. Para buscar el dinero, cuando amamos al dinero, necesitamos estafar. Necesitamos ganarlo de una manera deshonesta. Y Judas era un amante del dinero, que él decía en cierta ocasión, acá decía, cuando a Jesús le trajeron un perfume valorizado, escuchen bien, en 300 días de trabajo, casi un año había trabajado esa mujer para comprarse un cuarto de perfume, porque la Biblia dice que esa mujer que entró a la fiesta y quebró el perfume en la cabeza de Cristo para ungirlo, ese perfume estaba valorizado en 300 denarios. Judas dijo: hubiésemos podido vender en 300 denarios esto. 300 denarios, un denario era el pago que se le hacía a una persona por un día de trabajo. Quiere decir que 300 días de trabajo es lo que valió ese perfume derramado. Y Judas dijo: ¡ay, qué dolor! ¿Cómo permite, Señor, que se desperdicie el cash, el money ahí? Mira, imagínate, estás perdiendo. Mejor con esa platita le hubiéramos dado a los pobres, hubiese traído aquí a la bolsa. Y la Biblia dice: no es que Judas se preocupaba por el prójimo, no es que Judas se preocupaba por el pobre, le importaba un cuerno a él, el pobre. A él lo que le importaba era que se mete en la bolsa para que él pueda ¿qué? No pasa nada, solamente es que aquí me llevé mi tajo, pum, se acabó. Eso es lo que a él le interesaba. ¿Sabe por qué? Porque era un amante ¿de qué? Del dinero. Y yo les voy a decir algo que es mucho más interesante que esto. Hermanos, Judas permitió que Satanás entrara en su corazón. Pero Satanás entró en el corazón de Judas por esa única debilidad. Oigan bien, Satanás entró en el corazón de Judas por la borrachera, porque era mujeriego, porque era un profanador de los mandamientos. No. ¿Saben por qué entró Satanás en el corazón de Judas? Por la única debilidad que él tenía. Satanás es un experto psicólogo. Él conoce y dice: a este de aquí no lo puedo hacer tomar cerveza, porque este no va a tomar. Llevarle a una fiesta sería imposible. Ay, pero a este de acá, él te va a dar en lo que es tu debilidad. Y Satanás conoce la debilidad de cada uno de nosotros. Y créeme, ningún ser humano no tiene una debilidad. Todos tenemos una debilidad. De uno será una cosa, de otro será otra cosa, pero no importa cuán alto estés,
Si esa debilidad tú no la fortaleces a través del poder de Dios y de tu decisión y tu determinación, esa debilidad es la que te va a hacer perder. A Satanás no le importa si tienes muchas debilidades. Él, si hay una, esa es la que te puede hacer perder. Y Judas se perdió no por tener muchas debilidades, sino por tener una sola que no había podido, ¿qué cosa? Ganar. Porque en la Biblia ustedes no van a encontrar otra cosa de qué acusarlo a Judas. Él se volvió traicionero, él se volvió ladrón, pero por una debilidad que tenía, nada más por esa. Te hago una pregunta. ¿Cuál es la debilidad tuya? Pensemos en un momento, ¿cuál es nuestra debilidad? Esa debilidad que por años has luchado, que estás luchando, que sabes que eso es tu punto donde no puedes dominar, ese puede ser tu perdición. Porque Satanás no se va a encargar de destruirte por una cosa donde tú eres fuerte, sino por destruirte por la única debilidad que tú puedes tener. Yo no sé cuál sea la tuya. Yo tengo que pensar cuál es la mía y cómo fortalecer mi debilidad y deleitarme en Dios en mis debilidades y depender de Dios en mis debilidades y saber cómo manejar tus debilidades. Pero yo sé que cada uno de ustedes también tiene una debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? De muchos su debilidad son las mujeres. No se contentan con una, quieren dos, quieren tres, quieren cuatro, quieren cinco y siguen para adelante. De otros hombres su debilidad es otro hombre. De mujeres su debilidad es otra mujer. De otros su debilidad es la lengua. No pueden aguantar un secreto y andan chismeando. De otros su debilidad es su carácter. Y de otros su debilidad es también el amor al dinero. De otros su debilidad puede ser el alcohol, la cerveza. Yo conocí a una muchacha de 16 años que ella me contó y me dijo una cosa: yo tengo una tremenda debilidad. ¿Y sabes cuál es mi debilidad? Yo no puedo tener una relación con hombres solteros. Yo solo quiero estar con hombres casados. Más que una debilidad, creo que era un trauma. Pero yo no sé cuál sea tu debilidad. Pero cada uno de nosotros tenemos una debilidad que tiene que ser fortalecido. ¿Saben cuál era la de Judas? Él amaba el dinero. Y tanto es que él permitió, miren lo que dice Lucas 22:3. Lucas 22 dice así el verso número 3. Y entró Satanás en Judas, que es sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número que dice de los 12. Y si ustedes siguen leyendo más adelantito, van a darse cuenta que cuando el diablo entró a él, él aprovechó para saciar su debilidad. Y aquí les voy a decir cuál era. Mateo 26 dice así el capítulo 14. Mateo 26, el verso es el 14 y el verso 15. Permítanme leerlo. Dice así la palabra del Señor. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar y os lo entregaré? Y ellos le asignaron ¿qué? 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad ¿para qué? Para entregarle. ¿Cuál era la debilidad de Judas? Él dijo:
Vino a los sacerdotes y le dijo: oigan, ¿qué me van a dar? Y yo se lo entrego a Cristo. Y los sacerdotes no le dijeron: mira, te mandamos una modelo, mira, te mandamos un par de vasijas de vino para que te embriagues todo. No era la debilidad de Judas. Para que nos entregues a Cristo, mira, te regalamos una casa, un terreno. No. ¿Saben lo que le ofrecieron? La debilidad de Judas: dinero. Te damos 30 piezas de plata. Y Judas ni lo pensó bien. Amén, gloria a Dios. Eso fue lo que Judas dijo, porque aceptó 30 piezas de plata. ¿Cuánto es 30 piezas de plata? 30 piezas de plata es 120 días de trabajo, 4 meses de salario. ¿Cuánto ganas tú en 4 meses de trabajo? Lo que la gente ganaba en 4 meses, lo que tú ganarías en 4 meses trabajando, fue el pago que Judas que recibió. Y con 4 meses de trabajo, él cambió de ser un escogido por el mismo Cristo, de ser un parte del ministerio de Cristo, de ser de la confianza y el tesorero de Cristo, de ser alguien que metía la mano en el plato de Cristo, de ser amigo de Cristo, de ser uno de los que esperaba sentarse en uno de los 12 tronos. Él rechazó el Espíritu Santo que tenía para sanar, y aún para él, que era un predicador, por 30 piezas de plata cambió lo que cualquier persona desearía tener. 8 privilegios que Judas tenía, lo cambió por 30 miserables monedas de plata, que equivalían a 4 meses de trabajo. Dime tú, ¿cambiarías 4 meses de trabajo por todos los privilegios de esto? Yo creo que no. Pero se pueden caer 20 años de cristiano, 30 años de cristiano, 40 años de cristiano, se pueden caer por algo simple. Pueden acabarse hogares después de vivir 30, 40, 50 años como pareja. Se pueden acabar ministerios por malas decisiones, por debilidades. Pero voy a decir una cosa que es muy interesante. Judas voluntariamente tomó la decisión de agarrar 4 meses de trabajo en pago. Y desde ahí, dice la Biblia, con la bolsa en la mano, contaba ahí la plata, y no le importó entregar al Señor. No sé si me estoy dejando entender lo que estoy diciendo en esta noche, pero eso fue lo que aconteció, literal. Y la Biblia dice que cuando Judas abrió los ojos y vio la realidad que había cometido, Judas se fue a los sacerdotes y les dijo: ¿qué cosa? Tomen acá sus 30 piezas de plata. No los quiero, pero este hombre es inocente. Nunca el ay viene antes. Siempre el ay viene después de una mala decisión tomada. Nunca el ay viene primero. Tantas personas que han tomado decisiones sin pensarlo, pensando que les va a salir bien. ¿Ustedes creen que Judas pensaba que le va a salir mal? No. Él probablemente pensaba que Cristo, con un chisquido de los dedos, va a hacer que toda esa gente se quede ciega.
Él pensaba probablemente que al Señor no le iban a poder prender, porque Él era el Hijo de Dios y había visto los milagros, había visto que camina sobre el mar, había visto resucitar a muertos. Judas había visto salir los endemoniados, Judas había visto tantos milagros de Cristo. Él no creía ni pensaba que Él va a ser en ese momento un cordero para ser llevado al matadero. Y cuando Judas vio que la cosa estaba ya salido de sus manos y de su control, se lamentó. Pero el lamento que tuvo ya era tarde. La gente se lamenta porque el día de caer nadie ve el hueco. Y yo te quiero preguntar a ti, a todos los que nos ven también a través de las pantallas, ¿de qué te estás lamentando ahora mismo? ¿Qué decisiones has tomado el cual no pensabas que te va a salir de esa manera y ahora justamente estás allí lamentándote y viendo que ya arruinaste tu vida, que ya arruinaste por una decisión, porque no calculaste bien las cosas, y justamente ahora estás en el mismo papel, en el mismo sitio, en el mismo lugar de Judas? Porque nadie nos lamentamos al principio, todos nos lamentamos al final, ¿verdad? Hermanos, lo más triste es que este hombre que pudo haber estar sentado un día para juzgar a Israel, uno de los nombres de Judas debe estar en la ciudad santa, porque allí en la ciudad santa dice que hay 12 columnas, ¿verdad? Y en las 12, una de las columnas debía estar el nombre de Judas, pero no va a estar, o yo no sé. ¿Ustedes qué dicen? Sí va a haber un Judas, pero es un Judas Tadeo, no el Iscariote. De hecho, él fue reemplazado en el libro de Hechos, el capítulo 1, del verso 18 en adelante. Él fue reemplazado. Y fue reemplazado, ¿saben por qué? Él fue reemplazado porque después de ver su vida arruinada, él tomó una fatal decisión. En el libro de Mateo, el capítulo 27, dice la Biblia, el verso 4, lo siguiente: dijo Judas así en el versículo 4 del capítulo 27, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Ustedes saben que esta es una muerte digna? Un amigo de Cristo, uno que había echado fuera demonios, uno que había predicado en aldeas, pueblos y ciudades, uno que comía al lado de Cristo, uno que era escogido por Cristo, por una debilidad que no pudo controlar, por una debilidad que no pudo frenar, por una debilidad, por un momento de querer lo material, ahora escogió lo más terrible. Y él se fue directo para la horca. La Biblia dice en el libro de Mateo que él murió ahorcado, pero su muerte fue aún más trágica, porque en el libro de Hechos, el capítulo 1, Hechos, el capítulo 1, el verso 18 dice lo siguiente. Hechos 1:18. Este pues, hablando de Judas, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Mira que Judas, cuando salió, aquí dice el autor del libro de Hechos, que es Lucas, dice que Judas se reventó y los intestinos de Judas salieron por encima de las piedras. Como que si un carro, el camión, como que se hubiese pasado por encima. Judas se reventó cayéndose. Pero en el libro de Mateo y en los evangelios dice que Judas murió ahorcado. Aquí dice que Judas murió reventado. Las dos cosas sucedieron con Judas. Los eruditos estudiosos de la Biblia dicen que Judas probablemente sí se ahorcó, como dice Mateo, pero la rama o la soga no aguantaron el peso de Judas, que terminó rompiéndose y cayendo abajo a un barranco por encima de las piedras, se reventó.
pero no es un final para un elegido de Dios. Pero no debió ser el final para uno que andaba curando y sanando enfermos. No debió ser el final para uno que se le prometió uno de los tronos que Dios mismo había escogido para él. No era el final de el amigo de Cristo. Y yo quiero decirles una cosa, que si Judas hubiese tomado la misma decisión de Pedro, Judas sí hubiera estado dentro de los redimidos y él también hubiera estado en el día de Pentecostés. Porque Pedro traicionó también a Cristo. Pedro tenía temor. Pedro negó al Señor. Pedro juró que no lo conocía. Pedro maldijo a Cristo. Si ponemos el pecado de Judas y el pecado de Pedro, los dos tienen el mismo peso de pecado, ambos negando al Señor. Pero uno tomó la decisión correcta y el otro tomó una decisión incorrecta. El problema no es habernos equivocado. El problema probablemente no es darle la espalda al Señor. El problema quizás no haya sido poder controlar nuestra vida delante del Señor. El problema es que después de haberlo hecho, uno tiene la opción de perdonarse. Y no estamos de perdonar y de pedir perdón. Y no estamos dando licencia a decir, bueno, entonces si se trata así, hoy me equivoco a propósito y mañana me arrepiento. No, sobre todo, yo creo que el espíritu de Judas aún vive dentro de la iglesia, porque Judas no estaba fuera. Judas estaba ¿dónde? Dentro del ministerio de Cristo. Dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos para ver si permanecéis ¿dónde? En la fe. Que Dios esta noche nos ayude, hermanos, a poder tomar más fuerte las decisiones que hemos tomado, para que cada una de las cosas que hagamos sean guiadas por las decisiones, pero las decisiones bajo la voluntad de que Dios apruebe para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta noche es mi deseo para cada uno de ustedes. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Escuela de Profecía te trae la verdad presente.